La tomografía computarizada es una prueba de imagen que utiliza rayos X y una computadora para generar imágenes detalladas del cuerpo. Una tomografía computarizada muestra detalles de los huesos, músculos, grasa y órganos. Las tomografías computarizadas se pueden realizar con o sin contraste. El contraste se refiere a una sustancia inyectada en una vía intravenosa o en un espacio intradural que hace que el órgano o tejido en particular que se está estudiando se muestre más claramente en la exploración. Las tomografías computarizadas de la columna pueden proporcionar información más detallada sobre los huesos de la columna, los discos entre las vértebras y otras estructuras y tejidos de la columna que las radiografías estándar de la columna. Las tomografías computarizadas pueden brindarles a los proveedores de atención médica más información relacionada con las lesiones o enfermedades de la columna. Se puede usar una tomografía computarizada de la columna vertebral para revisar la columna en busca de una hernia de disco, estenosis, escoliosis, lesiones traumáticas, tumores, problemas estructurales congénitos como la espina bífida, problemas de los vasos sanguíneos o infecciones. Se puede realizar una tomografía computarizada cuando otro tipo de examen, como una radiografía, una resonancia magnética o un examen físico, no proporciona suficiente información. Una tomografía computarizada de la columna también se puede usar para evaluar los efectos del tratamiento de la columna, como una cirugía u otra terapia. Posicionamiento para el TAC de codo, en este caso el paciente va a ir nuevamente en decúbito prono, es decir, va acostado boca abajo. Va a ingresar primero el brazo, en este caso la cabeza también, ¿cierto? Tenemos como referencia. Y el brazo que vamos a estudiar, en este caso es el codo izquierdo, porque está boca abajo, va a ir el brazo extendido hacia arriba, ¿cierto? Nuestro estudio va a ir guiado acá a la articulación del codo, ¿listo? Entonces nuestras líneas de referencia, en el caso de la línea que vemos acá, que es en el plano coronal del cuerpo, la vamos a ubicar a la mitad de la articulación, ¿sí? Más o menos que nosotros encontramos acá al borde del olecra. Y nuestra cero, es decir, la línea que va acá, que va a ser nuestro cero, nuestro centro, lo vamos a ubicar a la mitad del antebrazo, ¿cierto? En el tercio medio del antebrazo. Entonces, trazamos un poquito más y esa va a ser nuestra línea de partida. Esta va a ser la posición en la ubicación para el TAC de codo. Esta imagen corresponde al localizador AP del codo. La siguiente imagen corresponde al localizador lateral del codo. Una vez tenemos nuestros dos localizadores adquiridos y listos, le vamos a dar en serie siguiente. A continuación va a aparecer nuestro grupo de cortes axiales para el codo, ¿cierto? Entonces el muñeco coincide con la posición real con que yo ubiqué al paciente, de cúbito prono, con el brazo extendido, el brazo entra primero, en este caso la cabeza va primero, ingresando al ganglio, ¿listo? Entonces nuevamente grosor de corte de 3 milímetros en el codo. Vamos a tener también dos ventanas de reconstrucción, una para tejido óseo o para hueso y una segunda ventana de reconstrucción para tejido blando a la mitad de la adquisición real, es decir, a 1.5. Una vez tenemos nuestros dos localizadores, vamos a guiar nuestro cajón de cortes axiales hacia el centro de la articulación en los dos planos, tanto AP como lateral. Una vez tenemos nuestro cajón de cortes axiales listos, le vamos a dar confirmar. Luego en el acceso del teclado le vamos a dar en la opción mover la mesa. Y después le voy a dar iniciar exploración en este botón para que inicie el barrido. Las siguientes imágenes corresponden a la adquisición axial del codo con sus posteriores reconstrucciones multiplanares en coronal y sagital, en este caso para tejido óseo, y también algunas reconstrucciones de volumen rendering que se pueden hacer postproceso de acuerdo al software del equipo que nosotros manejemos, incluidas reconstrucciones tridimensionales, en este caso del codo. El posicionamiento en el TAC de mano o TAC de muñeca es el mismo y es el siguiente. El paciente va a estar nuevamente en decúbito prono, es decir, está acostado boca abajo. El paciente hace una extensión hacia la parte superior del brazo y vamos a tratar de ubicar la mano y la muñeca lo más derecho y lo más plano posible. Nos podemos apoyar de pronto de algún elemento que permita que nos quede lo más plano posible. Un libro, un cuaderno. Nuestra línea de referencia, en este caso la línea que va acá formando como el plano coronal, la vamos a ubicar a la mitad de la articulación. Vamos a guiar la mano que nos quede lo más derechita posible, que nos quede lo más en el centro posible. ¿Listo? Este posicionamiento aplica para el TAC de mano y muñeca. Resumimos un poquito la línea y ya nos va a coincidir. Para que ustedes lo vean, voy a bajarla. Acá más o menos está la línea. Y la línea de referencia para el barrio lo vamos a ubicar más o menos 3 dedos por encima del dedo número 13, porque es el dedo más largo. ¿Listo? Entonces el
barrido o la región de interés que va a abarcar va a ser desde por encima de los dedos hasta más o menos incluyendo el tercio distal del antebrazo. ¿Listo? Lo vamos a ver de esa forma. La siguiente imagen corresponde al localizador AP que aplica para el tag de mano y tag de muñeca. La siguiente imagen corresponde al localizador lateral que aplica para el tag de mano o tag de muñeca. Una vez tenemos nuestros dos localizadores, en el caso de que fuese el tag de la mano, como la imagen siguiente, vamos a graficar nuestro cajón de cortes axiales. Debemos abarcar más o menos 1 centímetro por encima del dedo más largo, que en este caso es el número 3 de la mano, hasta incluir la base de los carpos, es decir, debemos incluir parte del tercio distal del antebrazo. Para el caso de nuestro cajón de cortes en el tag de muñeca, debemos hacer un cajón de cortes más pequeño, que debe incluir más o menos a la mitad de los metacarpianos. No se debe recortar esa parte, es decir, al tercio medio de los metacarpianos va a ir nuestro corte más superior, y nuestro corte inferior debe incluir parte del tercio distal del antebrazo. Ya tengo mi grupo de cortes listo, en este caso el cajón axial, le voy a dar en confirmar. Luego en el acceso del teclado le vamos a dar en la opción mover la mesa y después le voy a dar iniciar exploración en este botón para que inicie el barrido. Las siguientes imágenes corresponden a la adquisición axial de la muñeca con sus posteriores reconstrucciones multiplanares y tridimensionales. Bueno, en el posicionamiento para el protocolo de tag de pelvis, el paciente va a estar en decúbito supino, van a ingresar primero los pies al gante, ¿listo? Pies primero que ingresan al gante. Le vamos a pedir al paciente que eleve los brazos. Acuérdense que las estructuras acá en la tomografía no deben de haber estructuras a los lados. ¿Por qué? Porque va a causar artificio en la imagen, ¿listo? Encendemos las luces, ingresamos más el paciente. Entonces este rayo que va a ser como el coronal del cuerpo, ¿sí? Este rayo que va acá, debe ir también más o menos 3 dedos por encima del borde de la mesa o de la espalda del paciente, ¿listo? Vamos a subirlo más, ya más o menos nos estaría quedando a esta altura, ¿listo? Más o menos 3 dedos por encima. Entonces en este caso, ¿qué debe abarcar? Debe incluir todo lo que quede por encima de las crestas ilíacas hasta por debajo de la síntesis pública, es decir, dentro de ese barrido pélvico yo debo abarcar más o menos 1/3 del fémur, ¿cierto? Del fémur proximal. Entonces el rayo central, ¿cómo lo voy a dar? 3 dedos por encima de las crestas ilíacas, o tenemos de referencia también el oblicuo, ¿cierto? Entonces 3 dedos, yo toco las crestas ilíacas del paciente, 3 dedos iría mi rayo central acá, o por encima del ombligo, aquí estaría el ombligo del paciente, ¿listo? Entonces, más o menos a esa altura iría el centraje de una pelvis. Ponemos el paciente, que los quede muy derechitos, muy simétrico, muy cómodo. En este estudio de la pelvis sí no es necesario el control de apnea como en el tórax o en el abdomen o en el brutal. La siguiente imagen corresponde al localizador AP del tag de pelvis. La siguiente imagen corresponde al localizador lateral del tag de pelvis. Las imágenes que estamos observando a continuación corresponden a la adquisición directa en axial de una pelvis masculina. La diferenciamos pues por los órganos reproductores, ¿cierto? En este caso el órgano reproductor lo vemos externo, ¿cierto? Que corresponde a la parte del pene y los testículos de un hombre. También las reconstrucciones que podemos hacer a nivel multiplanar en sus planos coronal y sagital, y las reconstrucciones tridimensionales y renderizadas que pueden hacer de acuerdo a la capacidad del software del equipo que estemos operando. Para el posicionamiento en el tag de pie o tobillo, el paciente va a estar en decúbito supino, van a ingresar primero los pies al gante.
En este caso, nosotros necesitamos que el pie quede en la posición anatómica, es decir, como si el paciente estuviera vertical o en bipedestación, que quede lo más de esta forma posible, es decir, entre el pie y la pierna formando un ángulo de 90 grados, ¿listo? En lo posible. En este caso vamos a hacer la demostración si fuesen pies bilaterales. Si fuese solamente un pie, este pie contrario que no vamos a estudiar, le vamos a pedir al paciente que flexione la pierna y que nos quede solamente este pie y ubicamos el paciente lo más hacia el centro del equipo posible, ¿listo? Es decir, que nos quede el pie de esta forma, ¿listo? Para poder ubicar el pie de esa forma, que nos quede, digamos que lo más vertical, lo más plano posible, que nos quede. Baja el pie, vamos hacia los pies, apoyo, eso. Entonces, una de las formas es, vamos a ingresarlo, es apoyarnos de algo, de una almohada o algo, que nos lleve el pie a ubicarlo de esta forma, ¿cierto? Lo más plano posible. En este caso le estoy haciendo una demostración con esta poliforma, donde debemos guiar el pie así. Bueno, entonces una vez le hice la demostración, vamos a ingresar el paciente, encendemos las luces, ingresamos el paciente. Entonces acá vamos a ubicar el pie lo más hacia el centro posible, ¿sí? Y vamos a ver que acá se va a formar una cruz entre esta línea que la identificamos como el plano coronal del paciente y esta línea que va a ser el cero. Entonces bajamos un poquito el pie de tal forma que esta línea nos corresponda más o menos a esta altura que sería sobre el seno tarsal, ¿cierto? Sobre los huesos del tarso. Y nuestro cero lo vamos a ubicar 3 dedos por encima de la articulación del tobillo. Entonces acabamos de identificar malleolo externo, malleolo interno, 3 dedos por encima. Nuestro centro va a estar más o menos ubicado a esta altura. Entonces subimos el pie, entramos el paciente más, va a quedar aquí. Acuérdense que este localizador me va a servir tanto para tobillo como para pie, ¿listo? La siguiente imagen corresponde al localizador AP para el tag de tobillo o pie. La siguiente imagen corresponde al localizador lateral para el tag de tobillo o pie. Una vez tenemos nuestros dos localizadores, le vamos a dar a serie siguiente. Y aquí ya nos va a aparecer nuestro cajón de cortes axiales. En este caso, hay equipos que no tienen la opción 1.25, sino tienen la opción de 1.5. Entonces, en este caso vamos a hacer una adquisición, dependiendo del equipo que estemos manejando, de entre máximo 2 milímetros, mínimo 1 milímetro. Es decir, entre ese rango de 1 a 2 milímetros de adquisición en axial, vamos a hacer la adquisición tanto para el tobillo como para el pie. ¿Listo? Entonces, recuerden que el tobillo y el pie son estructuras que ocupan un filo view pequeño, ¿sí? Es decir, es un barrido muy corto y por eso hacemos un barrido milimétrico, ¿sí? Que podamos tener una mayor definición de las estructuras anatómicas. Entonces, grosor de corte entre 1 a 2 milímetros, dependiendo del equipo que yo tenga. Vamos a tener 3 ventanas de reconstrucción. A la mitad de la adquisición, digamos que vamos a tener esta de hueso, con ventana de hueso, y vamos a tener una segunda reconstrucción a la mitad de la adquisición. En este caso sería para tejido blando, ¿listo? Entonces, una milimétrica para hueso y otra para tejido blando, que estas son las que posteriormente voy a usar para hacer las reconstrucciones multiplanares. Las siguientes imágenes corresponden a la graficación en cortes axiales, en este caso indicados sobre el tobillo. Cuando es sobre el tobillo, vamos a abarcar cortes que incluyan todo el tercio distal de la pierna, es decir, por encima de la articulación del tobillo. En el caso del tag de pie, el cajón de cortes debe estar orientado de la siguiente forma. Primero, es un filubio mucho más amplio, donde se debe incluir el antepié, el medio pie y el retropié, es decir, desde la punta de los dedos hasta el talón del pie. No se debe recortar, debe ser un filubio mucho más amplio. El corte más superior en este barrido lo vamos a hacer por encima de la articulación del tobillo, no debemos recortar la articulación del tobillo. Y el corte más inferior debe estar por debajo del tejido blando de la planta del pie, no se debe recortar el tejido blando del pie. La dirección de barrido va a ser craniocaudal, iniciando por encima de la articulación del tobillo, finalizando después del tejido blando en la planta del pie. Este protocolo aplica para pie o tobillo, ¿listo? Lo único que varía en este protocolo pues van a ser la ubicación de los cajones de corte. Algo muy similar al protocolo de tag, del tag para muñeca o mano, ¿listo? Una vez tenemos nuestro cajón de corte listo, le vamos a dar confirmar. Luego en el acceso del teclado le vamos a dar en la opción mover la mesa. Y después le voy a dar iniciar exploración en este botón para que inicie el barrido. Las siguientes imágenes corresponden a imágenes de adquisición axial y reconstrucciones multiplanares del tag de tobillo y pie.